que ustedes sepan reconocer las enfermedades agudas de las crónicas, que soliciten los exámenes auxiliares necesarios e instalen un tratamiento temprano para evitar secuelas, ¿no? Entonces, infecciones bacterianas agudas, crónicas, infecciones virales. Saber diferenciar una infección aguda de una crónica, elegir correctamente los exámenes de ayuda diagnóstica de acuerdo a la prioridad y instalar un tratamiento también temprano. Dentro de lo que son las infecciones del sistema nervioso, tenemos este primer grupo, que son las infecciones agudas. Dentro de ellas está la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es una infección propia del grupo pediátrico. No, el adulto es más difícil que lo presente. No quiere decir que no tenga en algún momento esa presunción diagnóstica. Sí podría ser, pero es una enfermedad del grupo pediátrico. Está caracterizado por fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y rechazo a la luz, fotofobia. Cuando se agrega a estos síntomas un compromiso del estado de conciencia del paciente, que ya comienza a tornarse somnoliento o comienza a entrar ya en un estado de coma, ya debemos estar utilizando el término de meningoencefalitis. Ya implica un compromiso no solamente de la cubierta del sistema nervioso, sino también del parénquima cerebral. Y entonces ahí estaremos hablando ya de una meningoencefalitis. Aparte de los datos que debemos de recabar por la historia clínica, debemos de evidenciar en el examen signos meníngeos, la presencia de rigidez de nuca, de Kernig o Brusinski. Entonces, signos meningios presentes. Hay otros hallazgos que nos hacen pensar en un germen que está comprometiendo a más de un sistema. Entonces, si por ejemplo encontramos algún foco neumónico, el paciente, además de su problema neurológico, tiene un foco neumónico, entonces debemos de hacer unidad clínica y probablemente el germen que está ocasionando el compromiso de ambos es el neumococo. Cuando el paciente tiene alguna erupción en la piel, una erupción puntiforme, rojiza, hay que pensar que el germen involucrado sea un meningococo. Este meningococo implica que al paciente debemos de aislarlo, porque si no nos contagia a otros niños. Entonces, o si el niño tiene dolores articulares, tiene signos de artritis o está atáxico. Les decía que la ataxia es la incoordinación en la marcha, ¿no? Entonces, si el niño tiene ataxia o tiene artritis, hay que pensar que el germen involucrado es un Haemophilus influenza. Entonces, es importante que al niño se le examine en forma integral, no solamente el sistema nervioso, sino también los pulmones, la piel, las articulaciones, porque por allí vamos a encontrar algún hallazgo que nos va a hacer pensar en el germen que está involucrado. En el germen que está involucrado. Entonces, una vez que
tenemos los datos clínicos. Una vez que tenemos los datos clínicos y el examen, entonces debemos de plantear hacer un plan de trabajo y solicitar los exámenes adecuados. Entonces, para un proceso infeccioso, lo que tenemos que es evidenciar la alteración biológica. Y la alteración biológica la vamos a encontrar en el examen de la punción lumbar. Entonces, al niño hay que realizarle una punción lumbar. Les decía en la primera clase que debemos de hacer un consentimiento informado y más aún si el niño pues, pertenece al grupo pediátrico, ni hablar. Hay que hacerle bajo anestesia. Se le hace en una sala en un centro quirúrgico, pero en una sala de esas pequeñitas. Entonces se realiza la punción lumbar y lo que vamos a obtener es un líquido cefalorraquídeo turbio. No es el líquido limpio, transparente, cristal de roca. Es un líquido turbio, pero que además sale a un goteo incrementado. Entonces, no hay que exponer al paciente al riesgo que le produciría hacer una punción lumbar si es que tiene hipertensión endocraniana. Porque si tiene hipertensión endocraniana y vamos a hacerle la PL, el paciente puede descompensarse y el descenso de la masa encefálica puede ser brusco y el paciente puede morir por una herniación, la hernia del uncus del hipocampo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no apresurarnos y a lo loco hacer la punción lumbar con el riesgo de que el paciente pueda fallecer si es que se produce una hernia. Entonces, se recomienda realizar la imagen antes de la punción lumbar, como acá dice el número 10. Entonces, realizamos la imagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, mucho mejor. Y vamos a evidenciar que hay un borramiento de los surcos. No hay surcos que se ven normalmente en el parénquima. Entonces, el borramiento de los surcos y el colapso de los ventrículos son los dos signos que indican la hipertensión endocraniana. Bajo esa circunstancia, no hay que hacer la punción lumbar porque podemos hacer más daño que beneficio. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Colocar algún diurético osmótico, de modo que bajamos la hipertensión, compensamos bien al paciente y con calma realizamos la punción con una aguja de un calibre muy delgadito, de modo tal que el líquido salga a goteo lento y no pongamos en riesgo la vida del paciente. Con esas salvedades, entonces vamos a realizar la punción lumbar, asegurándonos que el paciente no se descompense. Obtenemos un líquido cefalorraquídeo turbio, a goteo un poco subido. Lo enviamos a estudiar al laboratorio y les decía que habitualmente tenemos los adultos 5 células. En esta enfermedad, en la meningitis bacteriana, esta celularidad pasa de los 1000 leucocitos, pero además de haber una hipercitosis, es decir, una gran cantidad de células, estas células además van a tener la fórmula de ser a predominio
polimorfo nuclear. Entonces, hipercitosis a predominio polimorfo nuclear está a favor de una meningitis bacteriana. ¿Qué otro hallazgo? La baja de la glucosa. La glucosa puede bajar a valores que no se detectan. Entonces, esta es la enfermedad, la meningitis bacteriana, que produce un descenso importante de la glucosa. Aumento de proteínas también, pero lo rescatable es la hipercitosis, aumento de células a predominio polimorfo nuclear y hipoglucorraquia, baja de glucosa. Se debe hacer cultivos, antibiograma, tinción de Gram, hacer detección de antígenos y los exámenes rutinarios que son el hemograma, la hemoglobina, la urea, la creatinina, ver cómo está el riñón, cómo está funcionando y la glucosa también. Hay que hacer radiografías porque a veces el paciente trae cuadros de sinusitis, entonces hay que hacer exámenes de senos paranasales, hay que pedir siempre una radiografía de cráneo porque los niños no están exentos de golpes, de caídas, de fracturas lineales. Entonces hay que buscar si el niño tiene algún trazo de fractura. Y la radiografía de pulmones para ver algún foco neumónico. Entonces, ya teniendo en cuenta estos hallazgos que me aproximan a meningitis bacteriana, yo debo de pensar en un antibiótico que debo administrar que tenga en consideración lo siguiente, que penetre en el sistema nervioso, pero que también tenga una actividad bactericida. Entonces, estos dos factores, principios básicos, tiene que tener la elección del antibiótico. Ustedes también tienen que considerar que el trabajo que tengan ustedes va a ser en periferia o en provincia. Entonces tienen que estar preparados porque no van a encontrar asequibles los antibióticos de última generación. Entonces, las penicilinas no pierden su vigencia. Sin embargo, con relación a penicilina hay que tener en cuenta esa reacción anafiláctica que tienen algunas personas con relación a la penicilina. Son alérgicos a penicilina y el paciente sí puede morir por una reacción alérgica. Tranquilamente, cuando uno está en provincia, lejos, siempre tiene una enfermera en el centro de salud. Entonces se podría hacer una prueba de dermorreacción para ver si el paciente es alérgico o no a la penicilina, que ese es su principal problema, que produzca una reacción alérgica y que el paciente fallezca. Cuando ya estamos un poco más cerca de las ciudades, de los sitios con los que podemos contar, ya podríamos hacer uso de cefalosporinas, que son medicamentos que tienen amplia cobertura, que si bien es cierto, penetran bien también en el líquido cefalorraquídeo, van a tener efectos, podrían tener efectos a nivel del riñón o a nivel del tracto digestivo, producir diarrea o producir necrosis tubular. Entonces, hay que tener en cuenta también estos efectos adversos, pero que creo que se podrían manejar. Los beta-lactámicos que solo se disponen vía endovenosa también va a dar reacción alérgica, tienen reacciones adversas a nivel gastrointestinal, como vómitos o náuseas. Hay otro grupo de medicamentos que son los aminoglucósidos, que están reservados para el grupo pediátrico más pequeñito, para los recién nacidos o los lactantes, que están más
propensos a ser atacados por gérmenes gram negativos. Entonces, aminoglucósidos se concentran en el líquido cefalorraquídeo, un 25% de la región plasmática, y también van a tener, perdón, un ratito, esto. Un cinquito, por favor. Entonces, los aminoglucósidos que están seleccionados para el grupo de los neonatos y los lactantes podrían tener un efecto de hipoacusia. Entonces hay que conversar con los familiares porque hay que sopesar sopesar qué hacer. O yo me arriesgo a que el niño tenga una ototoxicidad, una hipoacusia. O, bueno, el problema mayor sería si coge al riñón, ¿no? Y deja al niño con insuficiencia renal. Entonces, para todo hay que tomar un riesgo. Y yo creo que conversándolo con la familia no vamos a tener mayor problema. El cloranfenicol lo usamos no mucho por el efecto que tiene a nivel de la médula ósea. El metronidazol se agrega al tratamiento de fondo que uno elige y se agrega si es que hay la sospecha de un germen anaerobio. Este metronidazol tiene muchos efectos a nivel gastrointestinal muy molestos, pero que en el caso de que es necesario usarlo, hay que usarlo, ¿no? Con todos los riesgos y los efectos que tenga. Entonces, acá hay un protocolo de manejo del paciente con sospecha de meningitis. Y este es como decir, es un ABC. Y entonces, ahí como pueden observar en la tabla esta, hay que mantener la vía aérea permeable, es decir, tener al paciente en una posición adecuada para evitar que se aspire. Si hay necesidad de intubarlo, pues lo intubaremos. Hay que colocarle un suero fisiológico para por ahí pasarle la medicina, el anticonvulsivo, por ejemplo, si es que convulsiona. Hay que realizar una serie de exámenes bioquímicos, los exámenes de gases, en fin. Iniciar un tratamiento empírico, como lo vamos a ver en la tabla siguiente. En el grupo pediátrico es bien importante medir la diuresis. Entonces, hay que mantener un equilibrio hidroelectrolítico colocando las pérdidas por un lado y los ingresos en cuanto a líquido. Cuánto ingresa y cuánto está perdiendo el niño, ¿no? Para mantener un buen equilibrio. Realizar la imagen, que puede ser la tomografía o puede ser la resonancia, y luego la punción lumbar, no al revés, para poder tener la certeza de que no vamos a poner en riesgo la vida del paciente. Luego modificamos el antibiótico de acuerdo a los resultados que vayan viniendo. También se podrá hacer una serie de muestras de algún líquido, fluido o de alguna lesión que veamos, ¿no? Y pensar también en un tratamiento sintomático. Es decir, si el paciente convulsiona, pues hay que darle un anticonvulsivo.
o si el paciente se agita, está muy agitado, hay que darle algún antipsicótico. Entonces, tratamientos ya sintomáticos de acuerdo a lo que vaya presentando el paciente. Entonces, antes se referían a un tratamiento empírico. Este tratamiento empírico inicial vamos a tener en cuenta 3 factores. La edad del paciente, porque no es igual un niño, como les decía, recién nacido de un niño que va al colegio. Los gérmenes que los afectan son diferentes. Hay que tener en cuenta en la historia clínica qué enfermedades anteriores tiene el niño. A lo mejor es un niño que tiene muchas caries dentales, tiene algún problema de sinusitis, entonces otitis también, otitis media. Entonces hay que tener en cuenta patologías previas. Y el tercer factor es el resultado del GRAM. El GRAM es un examen que lo que nos va a permitir es quedarnos ya sea con el grupo de GRAM positivos o el grupo de GRAM negativos. Entonces ya nos permite estrechar un poco la cantidad de gérmenes que puede ocasionar en el niño esa infección. Entonces, edad del niño, patología previa y resultado del GRAM, yo tomo una decisión empírica de tratar al niño y luego, conforme vayan llegando los resultados, yo voy modificando el tratamiento. En líneas generales, como un marco general, que no necesariamente lo debemos de tomar a rajatabla, podríamos decir que para una meningitis a meningococo hay que dar penicilina por 7 días. A una meningitis por otras bacterias hay que prolongar un tiempo más. Meningitis por estreptococo 3 semanas y meningitis por gram negativos, el tratamiento que se recomienda son 21 días, 3 semanas. De esto como un marco general, porque finalmente uno tiene que individualizar cada paciente, tiene que dar un tratamiento muy personalizado, ¿no? Esa es siempre la idea, ¿no? Pero a veces en el lugar de los hechos no es lo mismo. ¿Qué otros medicamentos debemos usar? Los esteroides, porque estamos frente a un proceso inflamatorio. Entonces, podemos usar la dexametasona en las dosis que allí se indican. Hay que pensar si el paciente está en un estado de shock, hay que tratar sistémicamente, o hay que pensar en hidratar al paciente. Como les digo, en el grupo pediátrico es muy importante este equilibrio hidroelectrolítico. Si tiene fiebre, a darle algún antipirético. Si hay necesidad de aislar porque estamos pensando en un meningococo, pues hay que aislar al paciente, ¿no? Y también tener en cuenta que hay factores predisponentes, ¿no? Hay niños que son portadores de válvulas por hidrocefalia, tienen derivaciones ventriculares, o hay que pensar si tienen niños alguna fístula. Las complicaciones están referidas a hipertensión endocraniana, para lo cual necesitamos un balance hidroelectrolítico, el uso de esteroides, pero también podríamos agregar el manitol. El manitol es un diurético osmótico que lo usamos
pero que tenemos que considerar que el retiro de este medicamento hay que hacerlo en forma gradual, no de un día para otro, porque nos puede venir un efecto de rebote. Entonces, glicerina no utilizamos mucho, pero sí el manitol. Si hay crisis convulsivas, hay que hacer uso de algún anticonvulsivante. Si la crisis es generalizada, mejor el valproico, y si la crisis es parcial, la carbamazepina. La hidrocefalia, pues hay que interconsultar con el neurocirujano para que nos indique cuál es el mejor manejo. De este primer grupo de meningitis bacterianas pasamos a otro proceso infeccioso que es el absceso cerebral. El absceso cerebral se va a comportar como un proceso que va a ocupar un espacio en el parénquima cerebral. Y este proceso infeccioso puede localizarse en la parte cortical, en la corteza cerebral, o puede localizarse en la parte subcortical. Y los síntomas van a ser diferentes. Si el paciente debuta con crisis convulsivas, parciales o generalizadas, entonces probablemente el absceso sea de localización cortical. El absceso es un proceso que lo tiene el adulto, lo tiene el niño, indistintamente de su edad, ¿no? Como este proceso ocupa un espacio, lo que va a dar es obvio que dolor de cabeza, alteración en el nivel de conciencia, si es subcortical, signos neurológicos que van a depender de dónde es que está localizado ese absceso. Y Luis Gustavo Liviak, ¿me podrías decir cuál es la función principal de la parte motora de nuestro cerebro? De la parte, cómo se manifiesta en un proceso infeccioso, por ejemplo. Las diferentes zonas parenquimales, dentro de ellas, la región frontal, ¿cómo va a expresarse clínicamente? Luis Gustavo. Sí, doctora. No lo sabría decir la parte frontal. Eso tiene que ya tener ese conocimiento. Acuérdense, lo frontal es lo motor. Y lo motor se va a manifestar en un déficit contralateral. Si el paciente tiene el absceso en la región frontal izquierda, es muy probable que lo que tenga es una hemiparesia derecha, contralateral. Si el proceso está localizado en la parte parietal, Jara Santisteban, si es en la parte parietal, ¿qué función hace la parte parietal? Lo referido a Jara Santisteban. Lo referido a sensibilidad. En la parte parietal se concentra la sensibilidad superficial profunda, también de manera contralateral. Entonces, cuando encontremos en el paciente una disminución de la sensibilidad, hay que pensar que el proceso va a estar probablemente en la región parietal.
Y así hay las diferentes zonas del cerebro tienen funciones diversas y a eso se refiere signos neurológicos focales dependientes de localización. Hay signos generales como la fiebre, el aumento de leucocitos, que no necesariamente tienen que estar presentes para pensar que el paciente tiene absceso cerebral. Pueden estar ausentes en la mitad de los casos. Crisis convulsivas, les decía, si el proceso es crisis convulsivas, si el proceso es sobre todo en la corteza, donde se forman los focos epileptógenos. Entonces, crisis parciales o generalizadas y los signos de hipertensión endocraniana si es que el proceso es subcortical, ¿no? Tanto clínicamente como radiológicamente. Entonces, cuando tengo la sospecha de un absceso cerebral, yo debo realizar una imagen y mejor si tengo un resonador, le pido una resonancia que tiene mayor resolución y que va a permitir, el diagnóstico más temprano. La tomografía, para hablar de tomografía hablamos de densidades. Hipodensidad, que es lo que se acerca más al líquido cefalorraquídeo, es decir, oscuro. Una hipodensidad que capta el contraste. O cuando ya el absceso es maduro, se forma una imagen en anillo. La resonancia, si hablamos de intensidades, la resonancia magnética con hipointensidad que capta contraste, en un T1 y en un T2 hay un área central e hiperintensidad rodeada de una cápsula, imagen también en anillo. Hay que pedir una radiografía de tórax para buscar de dónde, qué otro foco infeccioso hay y tal vez por ahí fue la fuente de la infección, ¿no? El tratamiento debe ser lo más temprano posible para evitar la cirugía, porque se dice que cuando ya el absceso es maduro, va a ser difícil que por ahí penetre el antibiótico y bien no va a ceder fácilmente. Entonces, la elección del antibiótico también va a depender de cuál es la fuente de origen del absceso. Entonces, en pacientes inmunocompetentes hay que considerar un grupo de gérmenes y en inmunodeprimidos otros gérmenes. No es igual un huésped con inmunodepresión que un huésped con su inmunidad normal. El seguimiento hay que hacerlo con los resultados de los cultivos y haciendo un seguimiento con imágenes, porque una de las complicaciones del absceso es que no ceda al tratamiento y en lugar de disminuir, el absceso crece, aumenta de tamaño. Entonces el tratamiento quirúrgico se elige cuando el tratamiento médico no da resultados. Y entonces, dependiendo de la experiencia del cirujano, hará un drenaje cerrado, un drenaje abierto y pensará en todos los tratamientos antiedematoso, antiepiléptico, en fin. Entonces, cirugía cuando no cede. Pasamos a un tercer grupo de infecciones todavía agudas, que es la tromboflebitis de los senos venosos. La tromboflebitis de los senos venosos, la clínica va a depender del seno venoso que esté afectado. Y para eso tienen que recordar su neuroanatomía
Y entonces recordar que por el seno cavernoso van a pasar todos los nervios oculomotores. Entonces el paciente lo que va a tener es edema, el ojo va a estar hacia afuera, está muy congestionado, está muy inflamado, tiene fotofobia, pero además no lo moviliza. Es un globo ocular que está paralizado y tiene compromiso del tercer nervio, cuarto y sexto, pero además de la rama oftálmica del quinto. Y entonces el paciente lo que va a tener es una disminución de la sensibilidad a nivel de la frente, del lado que está comprometido. Puede ser derecho o izquierdo. Entonces, seno cavernoso es ojo protruido, congestión y no movilización del ojo, parálisis. En el seno lateral o transverso, el paciente va a tener más bien compromiso de nervios craneales ya bajos, el noveno, el décimo, va a tener dolor de cabeza, papiledema, y en el caso del seno longitudinal superior, va a haber un edema en la parte anterior del cráneo, va a tener el paciente convulsiones focales parciales, alteración de campos visuales, puede haber compromiso de funciones superiores, apraxia, afasia y parálisis de la mirada conjugada. Entonces, la clínica va a cambiar de acuerdo al tipo de, al seno cavernoso que esté, al seno venoso que esté comprometido, cualquiera de los tres. ¿Cómo llego a un diagnóstico? Tengo la presunción diagnóstica de una tromboflebitis, pues pido al paciente, pido realizar una angioresonancia, que consiste en inyectar una sustancia de contraste y ver todo la fase arterial y la fase venosa, y ahí nos vamos a percatar que va a haber un aumento de señal del seno venoso que está afectado, comparándolo con el del otro lado. Antibióticos, el tratamiento antibiótico similar al del absceso. Igualmente hay que hacer uso de antiedematosos, antiepilépticos si fuera el caso necesario. Neurotuberculosis lo va a hacer el doctor Manuel Alvarado. No voy a tocar ese tema ahora porque lo hace el doctor. Pasamos a las infecciones del sistema nervioso por hongos. Estas infecciones por hongos, al igual que la meningitis por tuberculosis, son infecciones crónicas. Está dentro del grupo de las que tienen tiempos de enfermedades largos, ¿no? Y esta por hongos se parece mucho a la meningitis o meningoencefalitis tuberculosa. Tiene una clínica similar, se parecen mucho, pero ¿qué hace la diferencia? La diferencia en estas infecciones por hongos es que puede haber una afectación sistémica, que puede ser a nivel pulmonar, que puede ser a nivel cutáneo, a nivel de huesos o a nivel de senos. Entonces, cuando buscamos en un paciente inmunodeprimido, buscamos algún foco pulmonar, algún hallazgo a nivel de piel o a nivel de hueso, entonces ahí ya estamos haciendo un diagnóstico sistémico, una afectación sistémica de esta enfermedad. ¿Qué debemos, cómo diagnosticamos las infecciones micóticas? Debemos de realizar una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo enviarlo a estudio. El líquido, su aspecto va a ser más o menos claro, transparente,
pero cuando va a ser estudiado en el laboratorio, va a haber un aumento de células, pero que no es de la magnitud que en las meningitis bacterianas. Es celularidad que no va a pasar de 1000 y que va a ser además a predominio linfocitario. Eso está haciendo la diferencia. ¿Puede bajar la glucosa? Sí, puede bajar la glucosa, pero no en cantidad importante. Aumento de proteínas, también hay aumento de proteínas. En el caso de las infecciones por hongos hay que realizar otra serie de pruebas de carácter inmunológico para poder acercarnos. A veces es bastante difícil y la imagen no nos ayuda mucho, ¿no? El examen de tinta china nos permite ver levaduras encapsuladas y es un examen que es inmediato. Se saca el líquido cefalorraquídeo y se envía al laboratorio. Inmediatamente se ve si hay estas levaduras encapsuladas. Puede realizarse también estudio de si hay lesiones cutáneas, si hay problemas articulares o hay que, en casos, hacer aspirado de médula ósea, broncoscopía, radiografía de tórax, gamografía ósea y, obvio, estudio de imagen, ¿no? Ya sea tomografía o resonancia. Siempre la recomendación es que la resonancia es de mucho más resolución. Tratamiento, en caso de infecciones micóticas, hay que hacer uso de antifúngicos de la serie de las anfotericinas o de los azoles. Estos tratamientos son prolongados y son caros. Entonces, en la actualidad, pues el paciente es cubierto por el seguro integral y eso permite que se completen a veces los tratamientos, en la mayoría de casos, ¿no? ¿Qué otras medidas debemos de tomar? Mejorar las defensas del paciente, hacer retiro de catéteres, derivaciones, hacer uso de corticoides, tratamiento quirúrgico cuando no estamos por el camino correcto y para poder biopsiar la lesión y poder saber de qué se trata. Y también aquí hay la posibilidad de que el paciente haga hidrocefalia y entonces ahí tenemos que consultar con el neurocirujano. Este grupo de infecciones virales del sistema nervioso también son patrimonio del grupo pediátrico. No suelen presentarse en el adulto, excepto una, que ahora la vamos a ver. Pero en general, las meningitis virales las padecen los niños, porque los niños están expuestos a un montón de virus en el colegio, en la calle, jugando, en fin. Y estos pueden ser enterovirus, ecovirus, coxsackie, parotiditis, herpes, adenovirus. Todos estos virus están presentes en los niños, ¿no? Generalmente las infecciones virales, las meningitis virales, guardando el niño el reposo y dándole sus sintomáticos, superan y no dejan mayor secuela. Pero cuando estas meningitis se van y invaden el parénquima, entonces ahí ya el tema cambia, ¿no? Porque comprometiendo el parénquima cerebral, ahí sí podríamos pensar en algún tipo de secuela. Dentro de las manifestaciones sistémicas para pensar en algún tipo de virus, por ejemplo, tenemos que el niño, si se queja de dolores musculares o encuentro arreflexia, tengo que pensar que ahí está un poliovirus. Si el niño más bien se queja de dolores articulares o dolores musculares, un Coxsackie. Y si tiene exantema
alguna erupción en la piel, puede ser ya un ecovirus. Igual, cómo llegó al diagnóstico con la alteración biológica y puede encontrar un aumento de células, no mucho, 300 células, la glucosa puede estar normal, la proteína normal, no hay mucho cambio a nivel biológico, no se presenta mucho cambio. Incluso hay líquidos cefalorraquídeos que son totalmente normales y a eso vamos a llamar una meningitis de tipo aséptica, que no ha ocasionado mayor alteración. Tratamientos sintomáticos, les decía, que el paciente repose, se le da su analgésico, se le da su antipirético y cumplido un plazo, el niño va a mejorar. Otro cantar ya es el compromiso encefálico. Y aquí sí, una encefalitis viral puede ser debida a un virus ARN o ADN. Y ya en el caso de infecciones virales que ocasionan encefalitis, sí puede haber secuela. Ya la connotación es diferente. Como manifestación clínica, fiebre, síndrome meningio de inicio agudo, compromiso de la conciencia, crisis convulsivas o déficit focales. Entonces, eso ya nos está indicando que el parénquima cerebral está comprometido en uno o en otro, dependiendo de la zona, ¿no? Nos va a dar la clínica. ¿Qué exámenes debo de pedir? Debo de pedir líquido cefalorraquídeo y las alteraciones van a ser similares a los de la meningitis viral. Hay un aumento de celularidad, a predominio linfocitario. Debemos de realizar una serie de exámenes inmunodiagnósticos con la finalidad de acercarnos lo más que se pueda al diagnóstico etiológico. Muchas veces nos vemos en la obligación de seguir indagando y debemos a veces llegar a biopsias cerebrales. Y entonces que ya eso implica neurocirujanos que tengan mucha experiencia en estas biopsias biopsias guiados por biopsia por estereotaxia. El electroencefalograma nos puede ayudar en el sentido de que nos va a evidenciar un enlentecimiento global. Todo el encéfalo es reemplazado por ondas lentas y eso es un examen que lo podemos realizar con facilidad, no es un examen difícil y es un examen con la que cuentan los hospitales, ¿no? Las imágenes sí son bien importantes porque si bien es cierto no hay nada patognomónico, pero ya nos podemos, la imagen, sobre todo la resonancia magnética, nos puede estar dando hallazgos importantes. El tratamiento para las encefalitis también son sintomáticos. Hipertensión endocraniana, agentes hiperosmolares como el manitol o esteroides si hay convulsión, antiepilépticos y agentes antivirales si estoy sospechando de una encefalitis herpética. Las encefalitis herpéticas es un cuadro que puede tenerlo el niño, el adulto, que tiene una alta morbimortalidad, que es producida por el herpes simple 1,
que clínicamente va a dar fiebre, dolor de cabeza, trastorno de la conciencia. Este virus tiene afinidad por las regiones temporales y entonces puede a veces coger una o ambas, y entonces el paciente, la manifestación principal va a ser alucinaciones. El paciente comienza a estar alucinando y como no hay un cuadro de fiebre claro, entonces el paciente puede ser derivado muchas veces al psiquiatra y pasa con el psiquiatra consultas y no se trata de eso, sino de una encefalitis por herpes. ¿Qué síntomas más frecuentes son? La alteración del nivel de conciencia, la fiebre, los cambios en cuanto a personalidad, dolor de cabeza, trastornos del lenguaje, esas disfasias. ¿Y qué debemos hacer para llegar al diagnóstico? Hacer un líquido cefalorraquídeo que va a salir prácticamente normal, un PCR en líquido cefalorraquídeo que muchas veces demoran los resultados, el electroencefalograma que nos va a ayudar en este caso específicamente porque va a mostrar descargas lateralizadas cada cierto tiempo, periódicas. Estas descargas epilépticas van a venir de las regiones temporales o de las regiones frontales, que es la otra localización, frontal y temporal. La resonancia nos va a permitir evidenciar lesiones a nivel temporal o frontoorbitario. Muchas veces también podemos llegar a la biopsia cuando no estamos claros en nuestro diagnóstico. En este caso, el tratamiento es con el aciclovir, que hay que darlo por 14 a 21 días, corticoides, antiepilépticos y tener siempre, dado el caso, contar con una UCI porque el paciente se nos puede descompensar. Este último cuadrito es solo para puntualizar que la meningitis bacteriana da la mayor celularidad de todas las infecciones con una fórmula polimorfonuclear, mientras que las infecciones crónicas como esta por hongos o la tuberculosis va a dar un aumento de células no tan importante como la bacteriana, pero que además la fórmula es a predominio mononuclear, linfocitario. La glucosa baja a niveles de 0 incluso en bacterianas, en infecciones crónicas no. Y eso sería todo por el momento. Voy a pasar lista, por favor.